Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Esta es una mesa sobre librerías en movimiento. De momento, las librerías han venido hasta Frankfurt, que no es una mala cosa. Presento brevemente a quienes nos acompañan. Sara Sánchez, en el centro del sofá, de la librería El Puerto, de Puerto de Sagunto. El Puerto de Sagunto es una localidad de unos 45.000 habitantes al norte de la provincia de Valencia. Y Sara, además de regentar la librería, es directora gerente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEGAL, es decir, el organismo que reúne a los libreros de España. Lola Larumbe, a su izquierda, alma mater, dicen, y lo es, de la librería Alberti de Madrid. Su historia, su leyenda, cuenta que tenía 19 años cuando cogió el relevo de una de las librerías legendarias del Madrid de la Transición y 40 años después se ha convertido en un referente. Al fondo, Montse Serrano empezó adquiriendo una librería en marcha, la librería Bernat, un poco como Lola. Luego la librería creció, se convirtió en Más Bernat. Barcelona, seguro que lo sabéis, pero por si acaso, es la co-capital junto con Madrid del libro en España y desde luego tiene una vida editorial brutal, una vida librera extraordinaria y es una de las comunidades autónomas que se maneja en 2 lenguas. Buenos días. Gracias. Y a mi izquierda, paisano Paco Goyanes, de la librería Cálamo de Zaragoza. Es una ciudad de unos 700.000 habitantes, a medio camino entre Madrid y Barcelona. Lo curioso de Cálamo es que desde una ciudad relativamente pequeña, para según qué estándares, se ha convertido en un referente en la medida en la que eres un poco como el que más movimiento tiene de esta mesa. Viajas mucho y organizas cosas en muchos sitios. Yo soy Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias, insisto, por acompañarnos. Voy a empezar por Paco. De algo tiene que servir que seas de Zaragoza. Muy bien. Las que aquí estáis representadas sois librerías independientes, que es un sector que contra todo pronóstico salió reforzado de la pandemia. ¿Qué hicisteis bien en un tiempo tan malo? Bueno, yo creo, más que hacer bien las librerías, yo creo que el que hizo muy bien los deberes de alguna manera fue el público. La gente que de alguna manera pensó que las librerías eran un negocio de proximidad que había que mantener. Y realmente, bueno, nuestra sorpresa fue que después de los 2 meses de encierro, de confinamiento, pues empezó a aparecer un público que ya existía, pero apareció mucha gente joven, apareció muchísima gente que se negaba a pensar que las librerías pudieran cerrar. Y las librerías, es verdad que durante esos tiempos de confinamiento no estuvimos con los brazos cerrados, sino que estuvimos un poco planificando el futuro, pensando que era angustiados y asustados de lo que nos podía pasar y lo que podía ocurrir, pero realmente bueno, trabajando mucho en la idea de fidelizar clientela, de seguir insistiendo un poco en lo que yo creo que son las librerías ahora, que son una comunidad, ¿no? Esa idea de crear comunidad, y creo que esa parte, aparte de muchísimas actividades que se hicieron alrededor de tipo cooperativo entre todas las librerías españolas, fue la que propició que salváramos esa situación y que de alguna manera el 20 y el 21 se convirtieran, paradójicamente, en unos años fantásticos para las librerías independientes españolas. Lola, hay quien ha utilizado la palabra reinvención. No sé si es una palabra que consideras correcta para definir el proceso que vivisteis durante e inmediatamente después de la pandemia. Hola, no, se me escucha, ¿no? Perfectamente. Sí. Reinvención es una palabra del vocabulario habitual de un librero. Reinventarse, inventarse, renacer, pensar que estás abajo y tenerte que levantar, a veces al ritmo de las olas económicas, sociales, históricas. En una librería como la Alberti, que es una librería que tiene muchos años detrás, cuando miramos hacia atrás siempre pensamos que estamos viviendo el peor de los momentos, ¿no? Hemos pensado muchos momentos eso, y resulta que es que lo de atrás también había sido complicado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado en este tiempo reciente a superar esta crisis, la crisis de la pandemia, del COVID, el cierre de las librerías intempestivo, como todos, en fin, a superar esto, quizá haya sido ese habitar con la palabra resistencia, con la palabra reinventarse, con la palabra pensar y buscar, con la palabra creatividad, que antes hablábamos con Montse, ¿no? Es necesario en cualquier negocio ser creativo, estar atento, escuchar.
Y para un librero yo creo que alguien que quiere ser librero tiene que tener sobre todo, no tanto hablar, que antes también hablábamos de esto, de que nos gastamos mucho hablando, pero yo creo que es más interesante escuchar, ¿no? Escuchar a los jóvenes, escuchar a los nuevos libreros, escuchar a los editores que lo hacen bien, ¿no? Entonces, finalmente, es recoger eso e intentar aprovecharlo y ponerlo en marcha y tener la capacidad y la suerte también, muchas veces, de que los lectores te acompañen, ¿no? Monse, por alusiones. ¿Cuántos habéis reinventado en Mas Bernat? Muchísimo. Es continuamente y además de un poco también lo que te da motivo personal para continuar adelante. A mí cada día es un reto o cada historia es un reto, pero es bonito, ¿no? Para mí es mi mundo y el que tengo que poner en marcha y además ofrecerlo a toda mi clientela y a más clientela que siempre queremos. Es un poco, pues eso, estar ahí al pie del cañón y lo que te contaba también antes, ¿no? Al final nos convertimos en unos negocios que yo le llamo negocios con cara. Entran a la librería Alberti y esperan ver a Lola. Entran en Cálamo y esperan ver a Paco. Y entran en Mas Bernat y esperan encontrarme a mí porque somos los que les vamos a dar los libros que nos han gustado o mostrar las actividades que acabamos de poner en marcha o vamos a poner en marcha próximamente. Hablamos de momento de las librerías físicas, de las librerías a pie de calle, pero durante la pandemia, si uno repasa en Google librerías, pone librerías y pandemia, uno de los sintagmas que más se encuentra es plantan cara, los libreros plantan cara. Y cuando se habla de plantar cara, se habla de la reacción que tuvisteis y de una herramienta extraordinaria que funciona muy bien en España y que nos acabas de contar, que tiene visos de expansión, que es todostuslibros.com. ¿Qué es todostuslibros.com? Todostuslibros.com es nació como una herramienta de consulta bibliográfica, con alrededor de 4,5 millones de fichas dadas de alta, de las que ahora mismo hay 1,5 millones que dan disponibilidad. Entonces nació, digamos, era una herramienta usada por el sector pues, para dar de alta libros, de consulta, pero en la pandemia pues nos vimos, se precipitó todo, entonces necesitábamos tener algo colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque si no es colectivo, cada uno individualmente no llegamos, no nos posicionamos, no había manera de que ese público fuera a cada una de las webs. Colectivamente sí teníamos esa oportunidad, al colectivizar, al unirnos, sí que pues somos más fuertes y somos más grandes. Entonces montamos el e-commerce todo se formó un equipo en Cegal donde pasar de una herramienta de información bibliográfica a un e-commerce y salimos a la venta. Y todos sus libros lo que tienen son muchas peculiaridades porque es una web, pues de los libreros. Entonces, pues es una web que no tiene un almacén central que sirva a los pedidos, sino que las 400 librerías que ahora mismo hay apuntadas, porque sí que dan disponibilidad de stock unas 900.000, pero solo 400 están activadas como para vender. Pero cada una sirve sus pedidos, o sea que el cliente elige qué librería quiere que le sirva el pedido, priorizamos y damos mucha importancia en todos sus libros también al comercio de proximidad, porque el cliente al meterse recibe qué librerías más cercanas a él pueden venderle los libros, o más importante todavía, dónde los puede recoger, que intentamos también por ahí, ¿no?, que sea eso una herramienta importante. Sí. Antes de entrar aquí he asistido a una escena impresionante que demuestra hasta qué punto las librerías son híbridas. Lo puedo contar, ¿no? Sí. Ha aparecido Paco con una mochila, le ha preguntado a Sara, ¿vas a ver a Federico? A Federico, de la librería Luces, que no está en Zaragoza y que no está en Madrid ni en Puerto de Sagunto. Es que traigo algo para él. Y Paco ha abierto la mochila y traía un mapa. No voy a decir de dónde, un mapa. Esa es una compra online que el producto ha venido de Zaragoza a Frankfurt para de Frankfurt ir a Málaga. Bueno, eso es dedicación. Eso sí que es librería híbrida y no todo lo demás de lo que venimos hablando, ¿no? Sí, como el cobre el costo de la gasolina y demás, va a ser una desastre. Librería híbrida. Yo lo quería plantear como librería física y virtual, que es como se dice. Y Monse ha introducido un interesante matiz del que a lo mejor podemos hablar,
vale, yo tengo un café, lo mío también es una librería híbrida. No sé si el concepto librería híbrida os interpela o no, o es una cosa que nos hemos inventado y que funciona. Más que híbrida, yo creo que es la evolución de las librerías, ¿no? Yo tengo una librería muy pequeñita y de repente la convierto, tengo la suerte que el local junto al que yo estaba se queda libre y digo, es mi momento, ¿no? Y no solo la amplío con más metros, más libros, más todo, sino que digo, una librería para mí tiene que ir junto con un café. Y ahí eso también es un cambio que yo creo que la sociedad lo estaba pidiendo. Del mismo modo que tú decías híbrido, el tema online, por supuesto que sí. Pero hemos ido evolucionando y ellos que llevan muchos años de libreros como yo, te das cuenta que no te puedes quedar estancada, ¿no? Que te metes en esa rueda que la sociedad te va pidiendo cambios. Pero a ti, Lola, el concepto librería híbrida no te gusta mucho. Bueno, es que yo pienso que incluso las librerías que se creen que son híbridas son librerías. O sea, estoy segura que Bernat es un adorno. Que exactamente. El negocio, vuestro negocio es vender libros y es de donde, con lo que podéis mantener la librería y la cafetería o el café. Sí. Entiendo que es, bueno, pues uso un adorno, algo, un plus, ¿no? Un plus. Entonces, en este sentido, una librería es un sitio que tiene muchos pluses. Muchísimos pluses, incluso las librerías que solo vendemos libros, por ejemplo, la librería Alberti es una librería que es, pues se podría hablar casi de un centro cultural, de un activador del barrio, de un lugar donde la gente se encuentra, se conoce. Bueno, es que hemos hecho parejas que se han casado dentro de la librería, que se han conocido dentro de la librería, ¿no? Y simplemente la actividad que tiene una librería, nosotros hemos hecho el año pasado 240 actividades en todo el año, que son presentaciones, charlas, ciclos, actividades infantiles. O sea, yo creo que ahora mismo es difícil encontrar un negocio independiente, privado, comercial, puesto que vivimos de vender libros, no nada más, ¿no? Que tenga más creatividad y tenga ese punto de búsqueda permanente de cosas, ¿no? Entonces puede ser el café, puede ser el vino, puede ser los tés, pueden ser las miles de cosas, ¿no? Esto yo creo que está muy bien porque esto es lo creativo, esto es lo interesante, pero también es lo que en muchos casos puede ahogar o asfixiar a los libreros. O sea, tampoco hay que pedirles a lo mejor tanto. Los libreros son de carne y hueso y a lo mejor pues eso, los lectores tienen que estar muy unidos a ellos, apoyarlos y las instituciones también, ¿no? Para que este circo o esta maravilla o este milagro se mantenga, ¿no? Lo curioso es que en estos tiempos de globalización las librerías se salvan porque son verdaderamente librerías de barrio, en el sentido de motor cultural del barrio, ¿no? Bueno, yo creo que han sido siempre eso, ¿eh? Es decir, si miramos las librerías históricamente en España y en todos los países, es decir, realmente siempre las librerías siempre han sido un centro de venta de libros y algo más. Es decir, las librerías en España en los años de la transición cumplieron un papel muy importante como dirección político y social, muy importante, y lo fue también en la época de la transición y digamos en el nacimiento y la consolidación de la democracia. A mí tampoco me gusta el concepto híbrido, pero es verdad que, bueno, que las librerías de alguna manera nos alimentamos de muchas formas de venta, ¿no? Hace unos años la moda de las librerías muy especializadas era la venta por catálogo, que esto hay ya muy pocas que lo hacen. Desgraciadamente, la mayoría de librerías académicas españolas, como casi todas las librerías académicas europeas de primer nivel, han desaparecido porque Internet las ha dinamitado. Entonces, esto ha hecho que librerías muy pequeñas puedan vender no por catálogo, pero por Internet. Es decir, todo eso está buscando nuestro hueco, ¿no? Las librerías en Alemania siempre han tenido un café, han tenido, digamos, un tamaño bastante más grande que las librerías españolas de término medio, y han tenido cafés, han tenido actividades. Realmente no hay nada inventado, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que el sector español de librerías es especialmente dinámico
porque sí que he interiorizado que la acción cultural realmente es fundamental para su supervivencia, ¿no? Y esto es un poco lo que la diferencia, digamos, de otras librerías europeas, ¿no? Y luego creo que es muy importante también que sí que ha surgido un espíritu colaborativo, que se demuestra en todos tus libros y en otras acciones conjuntas, que ha hecho también que nos diferencien. Es decir, realmente las librerías españolas de hacer muchos procesos manuales, que no os podéis ni imaginar, no os voy a contar, que yo llevo 40 años de librero, lo que era ser librero hace 20 años o 15 años, que era una pesadez y un aburrimiento, hemos conseguido, bueno, que con herramientas tecnológicas ganar tiempo para atender a nuestros clientes mejor, ¿no? Y creo que eso sí que somos, de alguna manera, digamos, estamos en la cabeza en Europa en comparación con la presencia de las librerías en otros países, ¿no? Creo que se han hecho cosas muy importantes en estos años con algo de apoyo institucional, pero sobre todo con muchísimas ganas y muchísimo, bueno, ganas realmente de estar ahí en el mercado y de poder competir con otros, digamos, elementos mucho más grandes que una librería física. Antes de seguir hablando de las cosas bonitas del sector, hablemos de unas cosas no tan bonitas, no diré feas, pero no tan bonitas. En el último congreso de CEGAL, una de las quejas que hubo, y se presentó un estudio al respecto, es la avalancha de títulos que caen sobre las librerías. Habéis mencionado la palabra tamaño varias veces. Evidentemente hay librerías grandes, pero la mayoría no lo son. ¿Cómo sobrevivís a esa avalancha de títulos en un país que publica tantísimo como España? Pues sobrevivimos, pero a mí también a veces pienso que harán las editoriales con todos los títulos que devolvemos, los ejemplares. Para mí, la pregunta es, nosotros en la librería intentamos vender todos los títulos que nos pide el cliente, que a veces no tenemos ni posibilidades de olfatear, porque no todos los libros los lees, pero hay muchos que los olfateas para después tener al cliente decir, oye, este te puede gustar o tal, o aconsejarlo, ¿no? Pero es imposible. Pero ¿cómo se para la rueda? Yo a veces estoy hablando con editores y es imposible. En este momento están publicando exceso y exceso que, por ejemplo, yo para mi librería no tengo lectores. Entonces, ¿qué criterio están siguiendo? Hay muchas preguntas que están por contestar y creo que a ellos les hace falta acercarse a nuestras librerías, porque del mismo modo que somos prescriptores de clientes que vienen lectores, tendríamos que ser prescriptores de editores. Muchas veces tienen en la mano, tanto positivo como negativo, hay vacíos en el sector, que no sé si estaréis de acuerdo, pero dices, ¿cómo no hay un libro en este momento de Barcelona bonito y actual? Pues no hay, y no se dan cuenta. Y entonces están publicando un libro de búhos que a lo mejor no se van a vender. Entonces dices, ¿qué criterio están siguiendo? Un libro de búhos, es una buena idea. Sí. Sin duda. Hay coleccionistas, porque yo, es que... A mí me encantan porque yo los búhos. dije, ¿a quién se le ha ocurrido? Es que me Hemos abierto un velón aquí. Claro, ¿a quién se le ha ocurrido ¿no? editar un libro de búhos? ¿Cuánta gente le puede interesar el búho en Barcelona, por ejemplo? En Sagunto sí, por lo que veo. Vale. Lola, tú también te has quejado, has lamentado la falta de respeto a la cadena del libro, las ventas directas de algunos editores y distribuidores a los clientes finales. Bueno, hablando de melones que hay que abrir. Bueno, esta es una vieja reivindicación, sí, claro. Claro, si se respetara la cadena del libro, es decir, si nos respetáramos todos, ¿no? Pues yo creo que nos iría mejor a todos, ¿no? Es verdad que es difícil la supervivencia para muchas editoriales, distribuidores, y que a veces se ven tentados a tener que atender ventas que tendrían que pasar por las librerías, ¿no? Pero eso es, como se dice así en España, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Muchas veces ves pues, competencias desleales, muy desleales, desde editoriales, webs, ventas online, incluso distribuidores que te están vendiendo a ti, intentando vender cada día muchos libros, ¿no?
y te estás dando cuenta que te están puenteando, ya por no hablar todo el tema del libro escolar y los colegios y todo esto, que en España pues también es un sector muy dañado, ¿no? Y las compras institucionales también. Las compras institucionales, claro, la ley de contratos del Estado en España que intenta, y es lógico, ¿no?, como blanquear todo el sistema de compras institucionales, pero que a veces la mayor parte de las veces es discriminatorio para las pequeñas y medianas librerías que no pueden acceder a ese tipo de concursos y rompe la cadena precisamente con las bibliotecas, que la relación de los libreros y los bibliotecarios, por lo menos en lo que yo conozco en Madrid, las bibliotecas municipales o del Estado, la relación del librero y del bibliotecario siempre, históricamente, ha sido una relación muy, muy directa, con mucha trasvase de información, y yo creo que los libreros somos de gran utilidad para los seleccionadores de libros, ¿no? Entonces, en este caso se está rompiendo esa relación, que al final quienes pierden son los usuarios de las bibliotecas, porque los fondos que se están adquiriendo en las bibliotecas, bueno, son fondos que están ahí y que... Sí, Montse. En Barcelona no está pasando esto. En Cataluña han ampliado, además sorprendente, por eso quiero interrumpir, porque sorprendentemente en Cataluña muy pocas librerías tenían acceso al mundo, a servir a bibliotecas, y de hace unos años a esta parte tenemos la oportunidad de muchas librerías servir a bibliotecas, no nos puentean, y aparte de todo, por ejemplo, las bibliotecas del barrio tienen obligación de comprar a la librería más próxima, que en este caso yo tengo una biblioteca y me compra a mí. Bueno, hay una excepción y hay que decirlo porque lo ha puntualizado. En Madrid, las bibliotecas que pertenecen a la red de la Comunidad de Madrid, la comunidad ha hecho un gran esfuerzo para que esos concursos se abrieran al mayor número de librerías. O sea que es importante porque los políticos pueden ayudar a las librerías o no. No es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho un concurso al que han accedido al final muy pocas librerías de verdad, ¿no? Entonces es muy importante la labor que tienen los políticos, y si hay una voluntad de ayudar a la cadena, de ayudar a los editores, de ayudar al sector del libro, puede estar en sus manos tantas veces, ¿no? Sí. Escuchándoos, me viene esto que se repite tanto en el debate político. Hay 17 maneras, 17 sanidades, 17 educaciones. En un estado tan complejo administrativamente como el nuestro, supongo que enfrentarse a distintas administraciones, quizá enfrentarse no es la palabra, trabajar con distintas administraciones, Paco, Bueno, no sé, os complica la vida. sí, claro, nos complica la vida. De todas maneras, hay cosas que yo cuando oigo, pues tú has contado que vivo en Zaragoza y a mí me parecen cosas marcianas, porque creo que al final Madrid y Barcelona juegan una división y el resto jugamos otra, ¿no? Pero Sí. bueno, esto es otro tema, ¿no? Sí me gustaría intervenir con el tema esto de los demasiados libros, que a mí no me parecen demasiados. La verdad es que yo prefiero que haya muchos que haya pocos. Es decir, que venimos de una época donde había muy poquitos hace muchos años, y el que haya acceso ahora de títulos, pues bueno. Lo que creo que es importante es que el libro tiene que tener un criterio, y un criterio significa seleccionar y filtrar lo que quieres tener en tu librería. A mí me parece la función principal del librero, es decir, el librero que hace, lo comentó Antonio Ramírez, el libro de La Central hace unos años, que creo que estuvo muy bien, que hablaba un poco de que las editoriales construyen su catálogo y las librerías también construimos nuestro catálogo, es decir, apostamos por un título, por un autor, por un género, y intentamos que nuestros clientes, la comunidad que hemos creado alrededor, bueno, pues de alguna manera podamos atenderla, ¿no? Porque es verdad que ahora lo que creo que en lo que nos especializamos en las librerías ahora es en un tipo de público. O sea, el público elige una librería por una cosa o por otra. Y realmente hay la maravilla es que hay muchos públicos y muchos tipos de librerías. En ese sentido, que haya muchos libros, pues bueno, a mí me parece una bendición, la verdad. Hablas, Paco, de las diferencias entre Zaragoza, Sagunto, supongo, Madrid y Barcelona. Hay diferencias que son muy notables. En el reciente Fórum Edita que se celebró en Barcelona, se publicó un estudio según el cual los catalanes compran sus libros principalmente en librerías independientes, en tanto que los madrileños lo hacen sobre todo en las grandes cadenas.
que eso supongo que habla también del tipo de lector que encontramos en cada sitio. No sé si hay que sacar algún juicio de esto o es simplemente un dato que tiene que ver más bien con el tejido comercial de cada una de las comunidades. Yo creo que va por un poco por el lector. Yo creo que si eres un lector al uso, como podríamos decir, histórico de toda la vida, te irás a una librería independiente, porque lo que te gusta es hablar con el librero, que te recomiende y que te muestre las novedades que ha llegado. Si te vas a las otras librerías grandes y tal, es más impersonal. Entonces van a otro tipo de público. Yo no entraré en la polémica. Yo Quiero decir es que que creo que a pienso- ese estudio le falta un reguero. Sí, Pero de porque todas ten en formas- cuenta que todas las compras, todas las compras centralizadas de Casa del Libro, que Casa del Libro tenemos en Valencia, en Zaragoza, sí. en Cataluña, los datos se dan en Madrid, o sea, es como que consta proporcionalmente ahí. Las grandes centrales compran en Madrid y entonces es como que se empequeñece, el porcentaje se distorsiona. Sí. Entonces creo que hay que entrar un poquito más ahí a fondo y analizar, porque no es tan así. Sí que es verdad que históricamente la anterior CIU, ¿no? digamos que ha procurado que el comercio de cercanía, yo iba a Barcelona y seguían habiendo mercerías, cuando en el resto del Estado no habían. Entonces sí que se ha cuidado el pequeño comercio, más que en otros sitios. En Girona tardó mucho en entrar el primer Corte Inglés, o sea que sí que en eso sí que ha habido, pero ahora mismo en ese estudio creo que... Pero bueno, estoy entrando Sí. entonces en la Sí, polémica. estás entrando, pero no sé si Vale. queréis decir algo más antes de pasar. No, a mí, ¿no? a mí no los madrileños no me parecen más zoquetes que los catalanes. No. Yo creo que esto se distribuye uniformemente por toda la península. Que me tu parece. mujer sea madrileña no tiene nada que ver Ah, con no, por esta supuesto. afirmación. Vale. Sara, puesto que hablamos de librerías, CEGAL elabora un mapa de librerías independientes. ¿Nos puedes dar, en fin, no dibujarlo Sí, en esto ya detalle, pero seguro que esto sí? ya lo traes preparado. Lo traigo. Bueno, CEGAL elabora el mapa de librerías junto con el Ministerio, ¿vale? Que recibimos una subvención para desarrollar como un censo y un estudio de la caracterización de las librerías actuales. Os invito a que entréis en la web de cegal.es y que allí lo tenéis. Es que son 97 páginas, que voy a decir 3 cosas, ¿vale? Principalmente, bueno, hablamos de 6.783 puntos de venta que tienen, digamos, el IAE de librerías. Aquí hablamos de las editoriales que se saca la licencia para vender por internet, o la gasolinera que tiene, ¿vale? Para que luego casi dicen 6.700, no. De ahí bajamos a una cifra menor, y es que solo 2.900 tienen, digamos, establecimiento comercial con un horario abierto al público, ¿vale? Más o menos normal. Pero de esos 2.900, solo el 38% vive de la venta mayoritariamente de libros, ¿vale? Ya estamos en 1.100. O sea que hay 1.100 puntos de venta donde más del 90% de su facturación son libros. Luego hay toda una gama que tienen papelería, que tienen cafetería o lo que sea, ¿vale? Pero digamos que el mapa nos da pues una situación que puede parecer fantástica de tirar cohetes de que tenemos 6.500 librerías, a que no es tan así. Pero es una cantidad razonable para un país de 46, 47 millones de habitantes. Sí, tenemos... Aquí he oído un no. Yo creo que, a ver, que comparado con otros países europeos, España tiene más de lo normal. Es verdad que, esto es el siguiente dato, que el 60% de esos puntos de venta vende menos de 150.000 euros. Quiero decirte que está muy... ¿Sabes? Hay mucha venta de librería pequeñita, ¿vale? Y bueno, y respecto a inquietudes que recoge el informe este año, nos ha llamado la atención y quería destacar pues bueno, que de las librerías que se van a jubilar, que hay un buen porcentaje, un 14% de las librerías tiene previsto jubilarse en el próximo año, los 2 años, solo el 32% tiene previsto un relevo, o sea, o va a traspasar, el 64% dice que cierra la persiana. Y eso creo que sí que es una preocupación que como colectivos o como gremios o como CEGAL en general sí que queremos ver qué vía le damos para ayudar a ese relevo.
Otra de las preocupaciones es la necesidad, como hablábamos, de mantener la bibliodiversidad. Las librerías como fomento, ¿no?, de que entre muchos libros y de que haya bibliodiversidad. La sensibilidad medioambiental también se muestra como preocupación de los libreros, en la necesidad de trabajar en la reducción de residuos y las buenas prácticas en el suministro de la cadena del libro. ¿Vale? Entonces, eso sería a grandes rasgos un poquito el mapa de librerías, que ya te digo, 94 páginas que podéis ver. Pues, por ejemplo, es un sector que trabajan, tengo aquí el dato de cuántas personas trabajan, 16.500 personas, del cual más del 60% son mujeres. O sea que es un sector ampliamente femenino. Y ya está, más o menos así, grandes pinceladas. Vosotros que sois libreros y que conocéis el mapa y conocéis las librerías, ¿consideráis que hay suficientes? No sé si para el número de habitantes, pero para el número de lectores, que al fin y al cabo es vuestra población. Cuando se hacen estos mapas de librerías, te das cuenta de que está como mal repartido. O sea, Sí. que hay como en el centro de Madrid están todas las librerías juntas, luego hay barrios que no tienen ningún, y supongo que en Barcelona pasará lo mismo, o sea, que está como mal distribuido, ¿no? O sea, parece que hay sitios donde los lectores están concentrados y en otros sitios como si no hubiera lectores, y no es verdad. O sea, lo que hay que preguntarse es qué pasa con esos lectores que no tienen librerías cerca, ¿no? ¿Dónde compran los libros? ¿Cómo los compran? Y esa sería la preocupación, porque al fin y al cabo una librería lo que tiene que servir es para atender a los lectores y sobre todo atender a los lectores que necesitan una librería de verdad, una librería independiente, no un centro comercial donde se vendan los 4 últimos bestsellers, sino donde pueda conocer otros autores, otras editoriales, otros fondos, es decir, esa bibliodiversidad necesaria para que se mantenga el ecosistema libresco, ¿no? No sé si querías añadir algo. No, estoy con Lola, es decir, hay poblaciones en España muy importantes con una carencia de librerías verdaderamente impresionante. Y en cambio otras ciudades, por ejemplo Zaragoza, que tiene una red de librerías magnífica. Es decir, esto es muy desigual. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Una de ellas que me gustaría tocar, que es con la escasa o nula formación librera en España. Es decir, así contrariamente como en Alemania, que hay una escuela de librería que tiene muchísimos años, una tradición, que existe también en Francia, que existen cursos también, escuelas en Italia y en algunos otros países. En España tenemos una deficiencia absoluta. Hay un máster en un posgrado, que me parece una barbaridad, en la Universidad Catalana. Hay una cosa también en la Comunidad de Madrid, también una online, creo, no sé exactamente, y algunos cursitos específicos que organiza la CEGAL o alguna cosa, y se acabó. Es decir, falta una formación librera que abarque el conjunto de aspectos que tiene que tener una librería, sobre todo el ser empresario. Es decir, porque una de las cosas que vemos también con pavor los libreros que ya tenemos unos años es que como los chavales se montan a una librería sin saber leer un balance de negocio, ¿no? Sin saber enfrentarse con las herramientas financieras que cualquier empresario necesita, ¿no? Y creo que esa es si hay una asignatura pendiente en el mundo de las librerías españolas, es esa, es la falta de formación, que me parece básica y que de alguna manera explicaría también a lo mejor esa falta de distribución geográfica de manera adecuada. No solamente esto, más cosas, pero bueno, creo que sería muy importante que este tema, sé que hay algunas, creo que está previsto algo, que se contempla algo, pero realmente hace falta muchísimo en el sector del libro en España, ¿no? Estás mirando a mí, no estás viendo como mientras tú hablan están así. Y lo que estabas diciendo me recuerda también, no es el motivo de esta mesa, pero déjame que lo saque, la idea de que España es un país donde surgen editoriales como setas y luego muchas no cumplen ni los 5 años. O sea, hay una especie de voluntarismo desmedido que nos lleva a abrir librerías o abrir editoriales, pero luego quizá falta efectivamente la formación necesaria para mantenerlo, pero de eso no vamos a hablar aquí, que de eso sabéis vosotros más que nosotros. Montse, antes cuando hemos hablado de los libros, muchos o pocos, Paco ha defendido que los demasiados libros no. Estaba yo pensando que en una librería como la tuya, en una ciudad como la tuya, es decir, una comunidad bilingüe, donde tenéis además una potentísima industria editorial y os llegan a veces los mismos títulos en los 2 idiomas a la vez, ¿cómo os manejáis con eso? Fácil. ¿Sí? Fácil. Pues mira, pones
libro castellano-catalán en la misma, a la par, y entonces ofreces al cliente catalán y castellano. Yo lo tengo a la par y también tengo separado lo que es catalán por un lado y castellano por otro. La gente, a medida que han pasado los años, al principio éramos en mi zona, en mi público y tal, era castellano parlante. Hoy en día, la verdad es que el catalán ha subido bastante, el libro catalán, pero nosotros seguimos vendiendo, yo particularmente, más libro castellano. Pero bueno, la generación que viene detrás nuestro, catalán. Veremos a ver qué pasa, porque yo siempre digo con boca pequeña un poco, porque está mal visto, pero cuando me piden, ¿y este libro, un Cercas, por ejemplo, está traducido al catalán? Pues no, pues va a ser que no. Entonces, claro, ¿cómo vas a leer algo traducido? Imposible. Yo aconsejo que no. Pero en el momento que hay una traducción inglesa, te da lo mismo en castellano que en catalán. Eso sí, claro. Lo traducía a los que escriben en español al catalán, ¿es a lo que te refieres? Claro. Pudiendo leerlos en el idioma original. Hombre, por favor. Sí. O sea, esto sí, y además, incluso cuando les hago reflexionar, me dicen, tienes razón. Hay poca gente que dice, no, yo lo quiero en catalán. O sea, si haces una reflexión a eso, la gente, como no vas a leerlo del mismo modo que si está escrito en catalán, yo les digo también, lees en catalán, léelo en catalán. Claro. Tiene esa posibilidad, qué bonito, ¿no? Poder manejar dos idiomas son las lenguas, ¿no? Recientemente el gobierno español ha puesto en marcha un bono cultural a imagen y no sé si semejanza del implantado en Francia. Se supone que las librerías deberían ser alguna de las beneficiadas de esta iniciativa, porque una parte del dinero de ese bono tiene que ir a compra de libros. Sé que estamos muy al principio, sé que ha habido problemas en la implementación. Mira, yo no me quejo de nada, pero esto no me acuerdo de decirle a María José que lo tendrían que haber hecho mejor. ¿Sí? No sé qué os ha pasado a vosotros. Pero bueno, creo yo creo que está sacar... todavía por ver, ¿no? Sí. La intención me parece que es buena, la idea es buena, en Francia funciona. Hombre, yo hubiera preferido que todo el bono cultural fuera para libros. Es decir, los videojuegos y todo esto. Pero pues... no estoy diciendo esto, ¿eh? No sé lo que os ha pasado a vosotros, que no hemos hablado de esto. Es que sacar el bono cultural... En Barcelona, en Cataluña, hay dos tipos. Hay un vale que regalan al niño que cumple 6 años, y esto es comodísimo. Viene a la librería, pones una contraseña y ese bono ya está en marcha para que te lo paguen. Y el bono cultural que han hecho para los de 18, a mí me están diciendo que es que no se pueden sacar ese bono cultural. Sí. Claro, y si te ponen tantas pegas, al final la gente tira dice, oye, pues no lo hago. Porque se ve que te tienes que pasar. A lo mejor tú debes saber más de esto, ¿no? Claro. Cuéntanos. No, pues claro, la campaña de Think Science, Sí. ¿cuántos años lleva? Y llevaría su preparación, sus plazos. Desde el principio ha sido fácil, ¿eh? Vale, pues el tema aquí es que lo han complicado un poquito Sí. todo. ¿Por qué? Porque al fraccionar los 400 euros lo están fraccionados y limitados, o sea que tienen que crear, ya es otro proceso que no es tan fácil como un bono Sí. que vaya todo para libros. Después han querido, y esto lo hemos aplaudido desde CEGAL y los libreros, que la compra en librería, que sea en librería física. No pueden comprar y gastar Sí, en Amazon. esto es buenísimo. Eso está como muy bien. Yo creo que ha faltado un poquito de pensar que esto llevaba un proceso organizativo más complicado, que incluye los TPVs bancarios y que hay que asociar, o sea, que era un proceso que nos hemos precipitado a lo mejor en anunciar, porque también es una medida pues que políticamente Sí. es muy popular, pero quizás hubiera faltado un poquito de trastienda.
Yo también quiero decir que en Euskadi, por ejemplo, llevan como 15 o 20 años haciendo bono cultural, que quiero decir que es verdad que viene de Francia, ahora se ha puesto, ¿no?, a nivel del Estado español, pero en los bonos culturales en las comunidades que son sensibles a la lectura han existido y esperamos que sigan existiendo y se han complicado menos la vida. Las autonomías ha sido siempre más fácil, pero es verdad que está resultando y no tenemos datos. Es que ahora mismo, además, como todo es ley de protección de datos, no sé cuánto, vas a pedir cuántas librerías hay en proceso, todo es que no podemos daros esos datos, todo se complica todo un poquito más, ¿no? Paco. No, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo funciona, pero me parece la idea muy buena. De momento lo que nos obliga a los libros es que estamos todo el día leyendo manga ahora, porque parece ser que es lo que los chavales jóvenes consumen, ¿no? En fin, no lo sé, ya veremos a ver. Sí, hombre, yo tengo esperanzas de que del manga salten a otras cosas, que Del no, manga manguen, se sale, ¿no? que no manguen libros y que los compren y que, bueno, yo creo que seguro que funciona. Que ¿Has algo dicho que no funciona nos bien. manguen libros? Por ejemplo, ¿Has dicho eso? con el manga. Es un día hoy poético. El ministro ha dicho, perte que te quiero, perte, ha dicho el ministro. Bueno, Sí. eres un poco la jefa de esta gente, un poco. ¿Es fácil lidiar con los libreros de toda España en 17 comunidades, una vez más, en ocasiones? ¿Sí o no? Oye, No. María José, cuenta lo que ha dicho, que va a pedir un puesto en la ONU. Después de haber lidiado con todos nosotros. Que No es fácil, pero bueno, es que yo ya sabía cómo éramos los libreros. ¿Ya sabías dónde te metías? Pero una organización como CEGAL que coordina, ¿es útil en el momento actual? A ver, la organización, digamos, CEGAL será útil en cuanto sus gremios se impliquen en la medida en que, digamos, quieran hacer cosas. Aquí reparto responsabilidad a todos los gremios, porque, claro, el tema es que la sociedad está súper individualizada, ¿no? Y parece que cada librero está ahí en solitario en su librería, pero, bueno, Todos tus libros nos ha demostrado que cuando nos unimos podemos hacer cosas, ¿no?, súper... o el Congreso de Libreros, que creo que también nos reunimos y fue un éxito. Yo creo que tenemos mucho futuro conjunto, aislados, ¿no? Con lo cual tiene que ser posible desarrollar políticas que ayuden a los libreros colectivamente. Quedan 4 minutos y tenemos que terminar puntuales. Sois libreros desde hace muchos años, no veo yo aquí voluntad de renunciar a ser librero. ¿Qué es lo que os mantiene al pie del cañón? Empezamos por ti, Monse. Estar rodeada de todo lo que hoy tenemos físicamente, que los estamos viendo. Es una alegría cada vez que recibes novedades, libros, ver lo que te llega, tener a tu cliente. Yo digo que el mayor regalo es que el cliente repita y vuelva a la librería. Hay muchas cosas que te compensan porque económicamente no lo hacemos por economía, lo hacemos por un placer totalmente que a nosotros nos ayudan. A mí me ayuda a seguir viviendo con ilusión, creatividad, contacto con la gente, muchas cosas. Yo voy a acabar ya y voy a decir una frase que me acaban de decir, que hay un eslogan por Frankfurt que pone los lectores que aman los libros compran en librerías. Y es verdad. Lola. Yo también me lo pregunto eso, a veces. También me lo pregunto, pero pues no sé, la gente viene a la librería contenta, en casi todos los casos, esperan algo de la librería, algo de nosotros, y luego sobre todo los libreros del Alberti. Los libreros del Alberti son lo fundamental y ellos siempre creen que yo tengo la solución a todo. No saben que... y si lo saben, no prefieren mantenernos todos en la mentira, ¿no? Sí, es como una especie de milagro en el que tú estás ahí y cada día yo abro la puerta de la librería Alberti y pienso, bueno, pues un día más, ¿no? Sara. Yo es que soy la librera fantasma, no estoy en mi librería, o sea, paso palabra. Paco. Bueno, mira, pues a mí lo que me ayuda a seguir trabajando es escaparme de la librería bastante, todo lo que puedo.
juntarme con los amigos, no hablar de libros y tomar buen vino. Que o sea que lo de organizar cosas en Barbastro y al otro lado del mundo no hombre, es por yo creo vocación de crecer, sino de huir. A ver, la librería es un oficio maravilloso, pero a ver, 40 años de librero no hay quien nos aguante. Es decir, hay que de vez en cuando ahí tienes que hacer otras cosas también para un poco respirar, ¿no? Porque es un oficio, es decir, todo es muy bonito, pero es muy cansado, ¿eh? O sea, tú te levantas a las 8 de la mañana y te vas a las 9 de la noche. Y encima tienes que leer, se supone, porque cada vez leemos menos porque nos vamos durmiendo. Es decir, realmente es un oficio muy duro y es un oficio que también necesita un poco desplayarte, ¿no? Yo cuando oigo alguna vez a algún librero, me veo un poco malo, es decir, que hablo de lo maravilloso que es su oficio, porque no ha guardado vacaciones en 4 años, digo, a este chico le falta algo. Es decir, realmente creo vida que privada, el libro necesita vida privada, necesitas ser empresario, tener vida privada, disfrutar de más cosas que solamente estar en la librería, precisamente para poder hacer un buen trabajo librero, para enterarse de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pues con este arranque de sinceridad acabamos. Gracias a todos por aguantarnos. Gracias, Monse. Gracias, Lola, Sara, Paco. Y a las 3, la siguiente mesa, biografía y homenaje a Carmen Balcells con Carmen Riera, Rosa Montero y Juan Cruz, al que ya veo como moderador. Gracias a todos. Vale.